¿Está el gobierno de Milei en su mejor momento desde que empezó? En este momento, el gobierno busca no devaluar, sino aumentar la productividad. Porque lo que pasa es que al campo argentino le sale muy caro exportar su producción. O sea, le sale más caro llevar del campo al océano su producción que llevarla de la costa a Europa. Entonces lo que se busca no es devaluar para que después gane más plata y entonces te sale más barato todo lo que es lo interno, los salarios, los impuestos, que es lo que se hizo históricamente, sino que se busca decir basta de parches, hay que mejorar la productividad para poder competir a la par que los países extranjeros sin tener que estar devaluando, que haces pelota toda la economía de un país para que te entre una buena cantidad de divisas. O sea, acomodas un poco las cuentas a costa de un gran sufrimiento de la población. Sin controles de precios, esto que siempre se dice ahí que mandar a controlar los precios, no puede ser que nadie revise nada, que todos hagan lo que quieran, ¿viste? ¿Alguna vez lo escuchaste? La inflación de julio fue un 4%. A ver, es una inflación altísima, 4%. Pero tuviste 25 en diciembre, ¿no? Y viene bajando y ahora logramos 4. Entonces, pensar que pueda seguir bajando es como algo muy inspirador o no. En estos meses tuviste reformas de todo tipo. Metiste la ley de bases, metiste el DNU. O sea, el país hoy jurídicamente tiene un marco totalmente diferente. Si bien en la práctica todavía quizás no se está utilizando estas posibilidades, ya existen. Está el famoso Ministerio de Regularización, comandado por Sturzenegger. Y se empieza ahí a formar un panorama en el que tenés un montón de posibilidades, un montón de cambios que se han ejecutado, que quizá hoy no tenés mejoras en la calidad de vida, pero sí tenés mejoras en cuanto a la posibilidad, y a la vez tenés un conflicto grande con sectores, ¿no?, que no necesitaron de todo esto para funcionar como el círculo rojo. Tenés empresarios como Elon Musk, políticos como Donald Trump, que felicitan a Milei internacionalmente, ¿no? Y tenés gente acá que lo critica. Ahí, ¿no? El presidente plantea eso de decir, che, mirá acá afuera me bancan, ¿qué pasa acá adentro? No se dan cuenta, ¿no? Y después tenés a la gente que dice, bueno, queremos ver, ¿no?, estos cambios, dónde nos van a favorecer. Hay una novedad, va a haber un nuevo modo de crear el presupuesto en el que la consigna va a ser el déficit cero. Vos antes tenías las partidas, hoy tenías los ingresos, y lo que faltaba para cubrir se iba a ir financiando, ¿no? Deuda, Banco Central, diferentes formas. Pero ahora el presupuesto se va a hacer de tal manera que no se va a poder tomar deuda y no va a haber posibilidad de déficit. Si entra menos plata, la partida automáticamente se va, digamos, a achicar. Es un presupuesto nuevo sin déficit, el que se va a estar haciendo para el año que viene. En todo este fenómeno, este momento de golpe aparecen por fin datos. Los datos de actividad, que los oficiales tardan, el INDEC los manda con bastante delay. El presidente los empezó a filtrar, a decir públicamente, ¿no?, para defenderse, para sacar un poco de pecho, porque son muy contundentes los de julio. El patentamiento de vehículos aumentó un 19%, siempre en cuanto al mes anterior. La producción automotriz un 48%. Las ventas minoristas un 40%. Esto es importante porque la venta minorista es históricamente algo que tiene mucho que ver con el salario, ¿no? Entonces, si en julio aumenta un 40%, se puede esperar después ver un poco más de aumento salarial. La construcción aumentó un 12%. Y el mercado inmobiliario un 36% en cuanto a ventas, alquileres y demás. Pero la pregunta es, ¿ese aumento es mensual? Es mensual, sí. Okay. Es mensual, o sea, en comparación con junio sería. Bien, ¿y cuánto había bajado? No, bueno, vos tenés todo el año decayendo, ¿sí? El peor momento en abril y mayo, y junio empieza a recuperar. Entonces hoy estamos como diciendo que el daño de 2024 de a poco, algunos sectores más, otros menos, estás como volviendo al punto de partida de diciembre. En una economía sana, estos números son una locura. O sea, ninguna economía grande tiene un crecimiento de un mes para otro, 40% ventas minoristas, es una locura. Esto solo pasa en una economía deprimida como la nuestra, y cuando pasa estamos hablando de un rebote muy prometedor. O sea, hoy, 2 meses después de que dijimos que la B corta se había pronunciado, podemos decir que existe la B corta, que existió, y que la estamos transitando. Eso de que quizá era un rebote bajista, como dijimos acá hace un par de meses, hoy podemos confirmar que no está sucediendo, y al momento es un rebote de actividad económica, hablando de que no hay emisión, no hay déficit fiscal, ni tampoco cuasi fiscal, no estás emitiendo para pagar pasivos como pasaba antes. O sea, en este punto, esto es importante porque te va a mover el esquema político de cara a las elecciones del año que viene. El gobierno de Milei ya hizo más de lo que el gobierno de Macri habría prometido para toda su presidencia. ¿En términos de qué? De reformas, de aprolijamiento de las cuentas y de aprolijamiento de la hoja de ruta del Banco Central. Cosas que el gobierno de Macri dijo, las vamos a ir haciendo de a poco durante la presidencia, y en su campaña para ser reelegido dijo, para continuar lo que le venimos haciendo. Bueno, ya en 8 meses lo hizo todo Milei, de shock. Sabemos lo duro que fue diciembre, lo duro que fue enero.
pero ya se hizo todo lo que Macri había planteado como objetivo y más. Y encima tenés a la oposición anulada. Hay una recomposición del salario y una recomposición de la jubilación. Ojo con esto, porque es fácil recomponer cuando la jubilación estaba allá en el subsuelo, ¿no? Pero de ese subsuelo, digamos que llegaste a la planta baja, sigue muy abajo. La jubilación está bajísima, pero se ha recompuesto. Pero lo que esto te dice es que si vos tenés hoy recomposición del salario, puedes esperar más crecimiento para el mes que viene. Y esto es muy importante, sobre todo para la gente que tiene comercio, para la gente que tiene una pyme, una empresa mediana, una empresa grande, porque puede esperar a ganar más plata, puede esperar a contratar un empleado más, puede esperar a que la economía se reactive y se salga de la recesión. Tenés la capacidad instalada ociosa, a más o menos al 50% se calcula. Esto quiere decir que tenés capacidad de seguir expandiendo la economía. Tenemos lugar para seguir creciendo con lo que tenemos. No es que tiene que llegar más inversión. O sea, sí tiene que llegar más inversión, pero ya con lo que tenemos alcanza para seguir expandiendo. Y hay una situación muy interesante, que es la recomposición de los stocks. Vos a fin del año pasado, ¿sí?, tuviste una situación de una especie de comienzo de hiperinflación. Mucha gente se estoqueó, compró para después tener porque iba a salir más caro, ¿no? Esto pasa toda la vida en Argentina. Entonces vos tuviste todo este año los stocks llenos. Los comerciantes no le compraban tanto al mayorista. Entonces ahora lo que también, esto como algo bueno para la segunda mitad del año, es que de a poco esos stocks se hayan vaciado. Y si sigue expandiéndose la actividad, tengan que restoquearse los minoristas, le compren más al mayorista, se reactive la industria. Entonces ahí tenés una recomposición de stocks. Mati acaba de dar datos objetivos, bien, también un poco de análisis de cómo está el gobierno de Milei, de acuerdo a algo muy importante que es la frase que menciona el otro día el presidente de la Nación. Hay una realidad para evaluar si estamos en un buen momento o en un mal momento, que siempre es la opinión pública. Sí. Siempre es, muchas veces las cosas no son lo que son, sino cómo la sociedad las observa, el punto de vista que tiene el observador acerca de un gobierno. Muchas veces una mala imagen puede derrocar momentos. Imagínate lo que le está pasando a la oposición, que un conflicto de hechos sumado a una gran mala imagen con el presidente empieza a tambalear a todo el sistema de la oposición, porque empieza a ser muy difícil diferenciarse, empieza a ser muy difícil defender las narrativas, los ideales y esas cuestiones con la realidad que hay en este momento. Creo que hay algo que está pasando, muchas veces les pasa a los gobiernos, le está pasando a Milei, que es ese periodo donde las cosas están marchando, y principalmente algo muy importante, que es cuando empieza Milei se imaginaba un caos muy grande, se imaginaba una situación de muchas marchas, una situación de muchos paros, y a lo largo de toda esta situación han podido principalmente surfear cada uno de estos obstáculos. Sí. Y siempre algo muy interesante, con una narrativa instalada desde el gobierno. Y eso para mí creo que es algo importante, porque lo que siempre pasaba es que estaban un paso más adelante desde la comunicación. Y eso es muy importante. Entonces llega con un momento en donde, si bien, como dice Mati, la realidad económica de la gente no mejoró, No. la capacidad de ahorro de la gente, la capacidad de gasto, lo que gastabas con lo que te alcanza, en muchos casos, en muchas familias no mejoró. Lo que se llama en la economía, para los que no somos expertos, cuando uno piensa en la macro, que es todo eso que primero hay que ordenar, que es necesario, y ahora empieza el momento de cómo eso lo vemos reflejado en la micro, en la diaria de cada una de las personas. Vimos hace muy poco para qué alcanzaban los salarios, vimos hace muy poco cómo podría yo o no alquilar algo. Son todas interrogantes que siguen estando en la sociedad. Ahora, la pregunta, ¿este periodo es un periodo que es temporal o es un periodo que se va a prolongar en el gobierno de Milei? Porque creo que si el gobierno de Milei circula con el momento que estamos teniendo ahora, creo que el gobierno se va a sentir muy cómodo. Sí. Y va a tener mucha espalda, mucho espacio para seguir jugando, seguir haciendo política. ¿Bien? Si políticamente continúa con esta situación de no oposición, porque la oposición está más preocupada en limpiar su hoja de historial, sí, que de confrontar con este gobierno, y además sigue acumulando recuperación económica, creo que podemos incluso preguntarnos algo. Te lo pregunto a vos, se lo pregunto a la gente. ¿Podría Argentina salir de sus crisis? ¿Podría pensar en ser un país desarrollado? Quizás es un extremo que me van a decir que no, que ni en pedo. ¿Puede la clase media argentina pensar o soñar en una
mayor calidad de vida. Puede o ¿Te no. gustó el video? No te olvides de dejarle me gusta y suscribirte a nuestro canal principal Identidades el Podcast. También nos puedes seguir en Instagram, Identidades-el Podcast, y en TikTok, Identidades el Podcast. Por favor, suscríbete y da me gusta.